Y leeremos en Daniel el versículo 9, comenzando por el capítulo 9, por el versículo 1 hacia adelante. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan esta tarde. Y doy gracias a Dios también por permitirme traer su palabra. Realmente, mis hermanos, recibí esto hace un par de días. Yo no sabía lo que traer, pero el Señor este texto en mi corazón y quiero traer esta porción de la Escritura. Y dice así en Daniel, el capítulo 9, comenzando por el versículo 1 y leeremos hasta el 3. Y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bien, quizás una escritura que así, leída de esta manera, quizás uno no sabe muy bien a qué se refiere. Pero todos conocemos a este personaje, Daniel. Un personaje, mis hermanos, un creyente que realmente es digno de admirar. Dese cuenta, mis hermanos, que Daniel era un israelita. Él vivía allá en Jerusalén, en Israel. Él podía ir al templo, mis hermanos, allá a adorar. Él podía ofrecer sus sacrificios. Pero por causa del pecado del pueblo de Israel, un pueblo que no escuchó la palabra de Dios, un pueblo que se dejó guiar por la idolatría, siguiendo a otros dioses menos al Dios de Israel, este pueblo fue castigado por Dios. Fue castigado a ser totalmente destruido por un rey que se llama Nabucodonosor. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de este rey? Amén. El rey de Babilonia. Amén. Pues el Señor mandó a este ejército, a los reyes del norte, así lo llama la Escritura, para destruir a Jerusalén a causa del pecado. Amén. Porque, mis hermanos, el Señor, antes de hacer cualquier cosa, Él se lo va a anunciar a usted. Antes de venir un juicio, Él le va a advertir a usted. Y si esa advertencia viene una y otra vez, y usted no hace caso, entonces vendrá el juicio sobre usted o sobre cualquier persona y no será culpable el Señor. Así como, quizás, como alguna vez hemos dicho, cuando haya una catástrofe natural, a un tornado, a un tsunami que viene y va a arrasar una ciudad, empiezan a sonar alarmas por toda la ciudad, por todos los lugares, anunciando que viene una catástrofe a ese lugar. Y el pueblo tiene que oír ese sonido, tiene que saber qué significa eso, si viene un peligro o es un sonido que se ha producido por error. Pero si ese sonido es cierto, mis hermanos, todo el pueblo tiene que poner a cubierto, si no, aquella nación, aquella ciudad vendrá a ser arrasada. Y en este caso, mis hermanos, sucedió lo mismo en Israel. Salió el profeta Jeremías diciendo que se arrepintieran, que dejaran de adorar a dioses extraños, para que el Señor no nos castigara y no destruyera aquella nación. Pero como sabemos, eso sucedió al final. Esta nación fue arrasada, fue destruida. Y Daniel, un muchacho joven, yo he investigado cuántos años Daniel podía tener cuando fue llevado de su tierra, fue llevado a una tierra extranjera. Y dicen que unos 14, a unos 17 años. Pero era un adolescente, mis hermanos. Este muchacho Daniel fue llevado a Babilonia, como bien sabemos. Y fue llevado con sus 3 amigos. Y realmente, digo que Dios lo da a mirar, porque Daniel propuso en su corazón, junto con sus 3 amigos, no contaminarse con la comida del rey, amén, sino permanecer fiel a los mandamientos de Dios. Fíjese, usted hoy, si tiene un problema, si tiene algo
en su corazón usted está enfermo de algo, usted ha cometido un pecado, usted ahora mismo puede ponerse de rodillas y orar a Dios y pedirle perdón o pedirle que le ayude o que lo refortalezca. Pero mis hermanos, en el tiempo de Daniel, Cristo no había sido crucificado. Él no tenía gracia, mis hermanos. Él no podía ofrecer allá un carnero como lo podía hacer quizás en Israel. Él no podía ofrecer un cordero, mis hermanos. Él no podía hacer esto. Daniel tenía que mantenerse totalmente santo, totalmente limpio, allá, fuera de su tierra. Realmente es digno de admirar, mis hermanos, esto. Y Daniel, mis hermanos, fue creciendo en ese lugar, fue tomando posición en ese reinado, llegó a ser un hombre grande entre aquellos. Los reyes lo tenían en alta estima, de tal manera que aquellas personas de alrededor le tienen envidia y la tienen emboscadas para que el rey que reinaba en aquel tiempo lo matara, como bien sabemos. Pero Daniel siempre se mantuvo fiel a Dios, a pesar de lo que pasara, de que lo juzgaran, de que lo criticaran, a pesar de las pruebas, él se mantenía fiel a la palabra, mis hermanos. Y aquí en este capítulo dice que en el reinado de este rey Darío, en ese tiempo reinaba un rey que se llamaba Darío en el primer año. Dice que Daniel se propuso en su corazón leer los libros del profeta Jeremías. Amén. Pero él, mis hermanos, no los leyó de una manera natural, porque si usted lee la escritura de una manera natural, la lee simplemente porque quizás se aburre. Usted la va a leer y no se va a dar cuenta de nada. Pero Daniel la leyó atentamente, mis hermanos. Atentamente leyó la palabra de Dios. Leyó la palabra de ese profeta Jeremías. Que él dijo, este profeta, lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y así ocurrió. Amén. Por tanto, este hombre era un hombre de Dios. Amén. Y Daniel vio esa escritura y la leyó atentamente, sabiendo que este profeta, mis hermanos, iba. Es decir, este profeta había sido enviado del Señor. Y en esta tarde, mis hermanos, usted tiene que ver en su corazón si realmente nosotros también leemos atentamente la palabra de Dios. Amén. Es un tiempo en el cual tenemos que leer la palabra. Como alguna vez hemos dicho, que dice la palabra de Dios, que por falta de entendimiento se perdió mi pueblo. Amén. Y la palabra de Dios es lo que nos alimenta nuestro ser, es lo que nos aparta, lo que nos ayuda a seguir en adelante. Es la palabra de Dios. Amén. No podemos leer la palabra de Dios simplemente como un pasatiempo, como algo que es interesante, sino algo más allá, mis hermanos. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios uno tiene que leer atentamente para que more en su corazón. Ahora, mis hermanos, Daniel, nosotros también tenemos el escrito aquí de Jeremías, el cual yo quiero leer para saber qué fue lo que Daniel leyó en ese momento. Porque hemos dicho que Daniel leyó atentamente la palabra de Dios, la palabra de Jeremías. Y aquí lo tenemos. Esto fue lo que leyó Daniel. Esto lo he tomado de Jeremías, el capítulo 25, comenzando desde el 8. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es Jeremías, mis hermanos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Este es el rey de Babilonia. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas las naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, la voz de gozo, la voz de alegría. El Señor iba a hacer desaparecer aquello, mis hermanos. Y toda esta tierra, la tierra de Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, que la convertiré en desiertos para siempre. El Señor
se llevó, mis hermanos, a aquellos hombres a otra nación distinta. Pero el Señor prometió que en los 70 años, Daniel, junto a aquellos que vivieran en esa época, volverían de nuevo a su tierra. A los 70 años. Y Daniel, en esta escritura, mis hermanos, él se puso a orar. Él se puso en ceniza, en cilicio, en ayuno y oración. Sabiendo, mis hermanos, que quedaba poco tiempo para que se cumpliera. Sabiendo, mis hermanos, que esta escritura estaba a punto de convertirse. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasaría si nosotros hoy, en este tiempo que estamos viviendo, leyéramos la escritura atentamente? En nosotros tendría que haber un cambio. En nosotros tendría que haber algo en nuestros corazones, algo que nos hiciera saber en el tiempo que estamos viviendo. Ahora, mis hermanos, yo he buscado unas escrituras que a mí, en mi corazón, me da la sensación, y creo así por fe, que son para este tiempo. Y dice así, leyéndolo atentamente, mis hermanos, en 2 de Tesalonicenses, en capítulo 2, el versículo 3 y 4, dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo está diciendo que nadie os engañe con respecto a la venida del Señor. Nadie nos engañe, mis hermanos. Unos decían: el Señor vendrá cuando pase esto, o el Señor vendrá cuando pase esto otro. Pero Pablo decía: nadie os engañe. Nadie os engañe, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, mis hermanos, este hombre de pecado, nosotros lo hemos visto, el pastor de la iglesia también lo ha dicho, mis hermanos, es el Papa de Roma, mis hermanos, que se sienta en el templo de Dios como Dios, perdonando pecados. La gente va allá y le rinde servicio a ese hombre, el cual es un sustituto del Hijo de Dios. Eso es lo que la gente dice. Él hace como si fuera Jesucristo, perdonando pecados, mis hermanos. ¿Qué clase de blasfemia, qué clase de hombre es ese que está allá? Es una señal del tiempo del fin. Pero, mis hermanos, lo que realmente llama mi atención es la palabra apostasía. Porque el Papa es un hombre que ha estado durante mucho tiempo en esta tierra. Durante muchos años ha habido un Papa, tras otro Papa, tras otro Papa. Pero, mis hermanos, la apostasía es lo que realmente ha llamado mi atención. La apostasía es dejar la fe, mis hermanos. Esa es la palabra apostasía, es dejar la fe. Ahora, si usted ve el tiempo que estamos viviendo, esa fe que fue predicada por los apóstoles, esa fe, mis hermanos, primera, que fue enseñada por el Señor, la cual salió por todo el mundo, esa fe, mis hermanos, si usted observa, ya no es la misma fe. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que dice aquí ahora, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, primero leeremos del versículo 1 hasta el 5. Dice Pablo, escribiéndole una carta a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, fíjese, hombres, mis hermanos, amadores de sí mismos. Esta palabra ha llegado mucho a mi corazón. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, mis hermanos, yo le diré por qué me ha llamado mi atención cuando dice aquí Pablo que habrá hombres amadores de sí mismos en los postreros días, en los últimos días. Dice la palabra de Dios que el que me ama, mi palabra guarda. Ahora, mis hermanos, en este último tiempo hay hombres que son amadores de sí mismos. No amadores de la palabra, no amadores de Dios, sino amadores de sí mismos. Por eso es, mis hermanos, que viene la apostasía. Por eso es que es el tiempo hoy de la apostasía, porque la gente, predicadores,
los padres de la fe. Amén. Una fe distinta a la que está escrita en la palabra de Dios. Esa fe, mis hermanos, es una fe de apostasía, una fe reprobada. Amén. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Hombres amadores de sí mismos, hombres que no guardan la palabra. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Y si no aman a Dios, ¿qué van a hacer? Traer una palabra que les agrade a ellos mismos. Amén. Una palabra, una fe nueva, una fe distinta. Cuando dice la palabra de Dios que hay un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que vino al Padre sino por mí. Amén. Muchos se van a esforzar en buscar otro camino. Muchos van a ir buscando una religión distinta. Pero será un camino para llegar al Padre. Un Señor, una fe, un bautismo. No hay tres dioses, mis hermanos. Amén. No hay un bautismo trinitario. Hay un nombre. Y ese es el nombre de Jesucristo. Es la palabra verdadera. La palabra que Dios nos ha dado a usted y a mí. Amén. Una palabra, mis hermanos, que hoy en día parece que se ha perdido. Por eso dice que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. José no quieren gente, multitudes, predicar a millones de personas, son vanagloriosos. Ellos cuando ven un estadio lleno de gente, se les infla el pecho, mis hermanos. Y ellos dicen, qué famoso soy, qué gran evangelista. Mis hermanos, eso es lo que ellos hacen. Amén. Porque son vanagloriosos. Desde el fin. Amén. Y era en el mismo capítulo que hemos leído de Timoteo, el siguiente, o sea, en el versículo 8, he saltado del 5 al 8, dice Pablo: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Amén. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ver por un momento quiénes son Janes y Jambres. Si usted va a la palabra de Dios, va a Éxodo, allá verá un pueblo oprimido, a Israel, siendo esclavizado por 400 años. Pues este pueblo clamó, quería una liberación, quería salir de la esclavitud, quería salir de nuevo a la tierra de sus padres, a la promesa, mis hermanos, siendo que tienen un Dios verdadero, un Dios real, como el que tenemos hoy. Ellos también creían que la promesa de Dios era cierta. Amén. Dios clamaron por este pueblo, por esta liberación. Y el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Amén. Y envió a Moisés. Ve, porque yo he descendido para liberar a mi pueblo. Moisés, siendo el vocero de Dios, fue allá para libertar a este pueblo. Y el Señor le dio 3 señales a Moisés. Dice que echó su vara, esa vara que usaba para pastorear. Esa vara, mis hermanos, que no valía para nada, esa vara se convirtió en la vara de Dios. Así como usted y yo estamos en el mundo, no valíamos para nada, pero cuando fuimos comisionados por Dios para seguir un evangelio a la palabra, fuimos un hijo y una hija de Dios. Al principio no valíamos para nada, pero ahora somos hijos de hijas. Pues esta vara, mis hermanos, dice que la tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Amén. Y cuando la volvió a tomar por la cola de la serpiente, se convirtió en vara. Amén. Le dijo: Moisés, mete tu mano en tu pecho y vuelve a sacar. Y se convirtió llena de piedra blanca como la nieve. Y de nuevo la metió en su pecho y la volvió a sacar y la tenía limpia. Y una señal más le dio de convertir las aguas en sangre. Y Moisés, con estas señales y con el nombre de yo soy el que soy, fue al pueblo de Israel. Y allá fue donde Faraón, diciéndole: deja ir a mi pueblo. Pero este Faraón, mis hermanos, no quiso obedecer a Dios, no quiso obedecer a Moisés, sino al revés. Este Faraón endureció su corazón. Y Moisés extendió allá la vara, haciéndole ver el poder que el Señor tenía. Allá echó aquel palo y salió una serpiente. Faraón, mis hermanos, en ese momento se rió, se echó a reír. Él llamó a Janes y Jambres: Janes y Jambres, venid por aquí. Enseñarle a Moisés de que somos capaces nosotros también. Allá echó Janes y Jambres sus varas. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Que en las varas también se convirtieron en serpientes. De varas, mis hermanos, hicieron lo mismo que Moisés. Pero esos hombres, mis hermanos, no eran hombres de Dios. Pero ellos también pudieron hacer las mismas señales que Moisés.
espera. Moisés fue allá. Otra señal, déjame de mi pueblo, Faraón. Y convirtió las aguas en sangre. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Las aguas también las convirtieron en sangre. Haciendo las mismas señales, las mismas maravillas que Moisés siendo enviado por Dios. Y ahora leemos aquí que Janes y Jambres resistieron a Moisés porque ellos combatían las maravillas y la fe que Moisés profesaba en él. Así, en este último tiempo, dice que estos también resisten a la verdad. Amén. Porque muchos son. Usted va a una iglesia distinta a esta, a una denominación, los testigos de Jehová, los pentecostales o cualquier denominación que usted quiera, fuera de esta iglesia. Allá usted va a salir a una línea de sanidad. Y si usted cree en la palabra por su fe, usted se va a sanar. Porque la palabra de Dios es para todos, mis hermanos. Sanidades, echar fuera demonios, profecías, hablar lenguas. Todos esos dones el Señor los ha repartido para servicio de Él. Amén. Y estos dones están sobre la gente. Ellos los operan. Y la gente, esos milagros son reales. Porque son dones dados por Dios. Pero mis hermanos, dice que estos hombres resisten a la verdad. Preséntenles un evangelio. Dígales cuál es el bautismo verdadero. Dígales, mis hermanos, que el Espíritu Santo no se recibe por hablar de lenguas, que se recibe por realmente guardar la palabra de Dios. Enséñeles algo de la doctrina de Jesucristo. Muéstreles algo de este tiempo. Ellos no te van a creer, no lo van a resistir, porque ellos resisten a la verdad. Y como hemos dicho, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Son hombres ávaros, hombres vanagloriosos, hombres amadores de sí mismos, los cuales tienen señales, tienen milagros, tienen maravillas, pero ellos no tienen la verdad.